Hola amigos, ¿cómo están? Buenas tardes. Gracias por estar allí en primera persona. Hoy la tenemos aquí de invitada para charlar con ella a una mujer que ha dedicado toda su vida a estudiar el turismo. Es licenciada en turismo, egresada de la Universidad de Champañá, tiene un posgrado en políticas públicas, en la formulación y evaluación de proyectos públicos de la Universidad Nacional de Cuyo. Ha sido docente universitaria de distintas casas de estudios y además ha ocupado cargos como directora de turismo de la Municipalidad de Capital, de la Municipalidad de Godoy Cruz. En la primera gestión de Alfredo Cornejo fue quien inauguró esto de el ente, el EMETUR, el ente Mendoza Turismo. Y cuando volvió Cornejo nuevamente a la gobernación, la convocó para el mismo cargo. La tenemos a Gabriela Testa con nosotros, con quien vamos a charlar de turismo, pero también con esta mujer funcionaria y dedicada a trabajar de lunes a lunes, y cómo es esa mamá, esa mujer que es tan dedicada a su trabajo. Bueno, la tenemos con nosotros a Gabriela Testa, la presidenta del ente Mendoza Turismo. ¿Cómo estás, Gabriela? Un gusto tenerte con nosotros. Bueno, un placer, Karina, de compartir con vos y con la audiencia del Canal 7. Estaba leyendo tu currículum. Te has dedicado toda la vida a estudiar en relación al turismo internacional. Fue algo que te interesó desde chica, ¿no? Sí, efectivamente, lo encuentro en hechos casuales de mi infancia. Donde yo vivo habían dejado un avión, que era la carcasa del avión, íbamos a jugar al avión. Después se jugaba al hotel en la casa de una amiga mía que armábamos. Entonces había algo como oculto, digamos, que no lo supe. Yo hice un curso de orientación vocacional en la Universidad de Cuyo y tenía dos carreras muy antagónicas: medicina y turismo y geografía, ¿no? Porque turismo era una carrera nueva, imagínate, hace muchos años atrás. Y finalmente resolví, porque pensaba, la medicina me va a atravesar todo el tiempo, y los problemas y lo difícil que es encontrar palabras para explicar a un familiar lo que le pasa a alguien, y el turismo me pareció una buena alternativa. Era osado para el momento, porque no era una carrera reciente. Empecé a estudiar, a trabajar muy joven, a los 18 años. Empezaste en la terminal en un stand de turismo. Exactamente, hacía prácticas en un stand de turismo en la terminal de ómnibus. Eran pasantías que ni siquiera nos pagaban, pero era una forma de aprender y de hacer antecedentes. Y después empecé a trabajar en el municipio de la ciudad de Mendoza muy prontamente, y trabajé con gente muy interesante del mundo del turismo y la cultura. Y bueno, y mientras tanto estudiaba la carrera de grado, y después hice 2 posgrados de especialización vinculados. ¿Y qué te imaginabas del turismo? Esto de viajar o de contarle a la gente qué se puede elegir, qué se puede mostrar. ¿Qué era lo que te apasionaba cuando definiste ser licenciada en turismo? Bueno, en ese momento todas las personas que deciden estudiar turismo piensan en que viajan, ¿no? En que van a viajar mucho y que esa es su vida. Y entonces yo, que he sido docente también muchos años y que he dado cursos para los alumnos que están por entrar a la universidad, de contarles qué significaba trabajar en turismo, uno primero fantasea con eso, con que va a viajar. Después la realidad es que yo me dediqué a un ámbito del turismo que es la administración pública, y que eso implica, digamos, que hay viajes, pero que son muchos menos. Es mucho más un trabajo de trabajar para ese turista que no tiene horarios ni días del año. Entonces nuestra profesión requiere de verdad mucha vocación, porque son 24 horas todos los días de la semana, con énfasis en los momentos en que el resto de los ciudadanos deciden salir a pasear. Vos tenés que estar trabajando. Bueno, yo nunca trabajé en el sector privado, francamente. He trabajado nada más que en el Estado. Son casi 2/3 de mi vida. Porque además, si bien empezaste con cargos más chiquitos en Capital, fuiste directora de turismo también en Godoy Cruz. Sí, claro. Es como que has ido llevando eso a distintos municipios, ¿no? Sí, en realidad trabajé los primeros 16 años en la ciudad de Mendoza, los 4 últimos fue como directora. Y bueno, ahí fue mi gran escuela. La verdad que nos dejaban los intendentes del momento hacer todo lo que se nos ocurría, y le llevábamos como propuesta. Eso tiene el turismo, que es... uno no se aburre, todos los días hay algo nuevo que proponer o que crear, porque una de las competencias o responsabilidades en turismo es crear lo que se usa hoy, innovar en los productos turísticos. Entonces estás todo el tiempo
como reinventando y eso te obliga a estudiar, por supuesto, y a estar en contacto con el mundo. Y ahí por ahí, a lo mejor la obligatoriedad de viajar hoy tiene más que ver con qué pasa en el resto del mundo que con la tarea en sí misma. Y bueno, trabajé en el municipio de la ciudad, trabajé 4 años en la provincia cuando era Ministerio de Turismo y Cultura, como subsecretaria de Turismo. Después estuve en Godoy Cruz 8 años y ahí trabajamos un montón de temas vinculados al turismo y a la cultura, a los derechos humanos también con el equipo de Godoy Cruz. Y bueno, después estuve el último año y medio de Godoy Cruz fue como concejal. Y por supuesto estaba en una comisión que era turismo, tenía límites y tenía cultura. Y después estuve en el gobierno provincial en este mismo cargo de presidente del Ente Mendoza Turismo. Y en el intervalo estuve 4 años de senadora, pero presidiendo la Comisión de Turismo, Cultura y Deporte del Senado. Y además tengo muchos años de docente universitaria dentro de materias específicas de política y planificación turística, y como tutora de tesina de esos casi 20 años de docencia, 10 de tutora, entonces mucho de investigar y estudiar que ciertamente me gusta. Y está muy bien esto de investigar y de estudiar, pero me imagino que también te nutrirás de las experiencias de los más jóvenes o de personas que vienen de otras partes y te dicen: vi tal cosa que aplicaron en tal lugar, ¿no? Sí, hay que ser muy permeable en esto porque no te podés quedar con tu visión única. Vos estás construyendo algo que es para una multiplicidad de consumidores. Entonces, bueno, siempre he tenido la suerte de trabajar con gente de distintas generaciones. Empecé con gente más grande, hoy soy yo la que es más grande y que se rodea de gente más joven que te nutre sobre muchos aspectos de la forma de uso de tiempo libre, de las nuevas formas de trabajo y de las nuevas formas de viajar, que te diría que hay toda una observación y una realidad post-pandemia que parecería que ha pasado mucho tiempo entre el 2000 y la actualidad, de la forma en que han cambiado algunos hábitos de consumo y algunas situaciones que antes ahora estamos en plenas vacaciones de verano y antes se pensaba vacaciones de verano, bueno, 15 días con la familia, hacíamos un plan, y bueno, la gente ahora en las vacaciones tal vez sean de una semana, de 4 días. Además me da la sensación de que Mendoza como destino puede ser Mendoza para la familia, Mendoza para un grupo de amigos, Mendoza para bodas, Mendoza para extranjeros, Mendoza para congresos. Digo, me parece que tiene como distintos destinos a aquellos que eligen la provincia, ¿no? Exacto, es muy difícil hablar de una provincia tan grande como la de Mendoza, casi 150.000 kilómetros cuadrados, y pretender una foto única. Tenemos, por un lado, cuando vemos el área metropolitana y las villas cabeceras de algunos departamentos que tienen, por ejemplo, cines, teatros o tienen centros de congresos, hay una actividad vinculada a la cultura, naturalmente, y al turismo de congresos, o la palabra más integral hoy que se conoce como MICE, que significa meeting, o sea, reuniones, incentivo y reuniones, y ferias, ferias y reuniones. Ese turismo a nosotros nos mueve muchísima demanda fuera de las temporadas de receso vacacional. Entonces, para Mendoza a veces es mucho más significativa la demanda que tiene de abril a junio y desde fundamentalmente septiembre, octubre, noviembre, que la que por ahí puede tener en un verano, ¿no? Entonces es una realidad, porque en el verano, ¿qué es atractivo en Mendoza? Es más atractiva la zona de la montaña, la ruralidad mendocina, el Valle de Uco y por supuesto el sur provincial, no solo porque tiene mejores temperaturas, más amigables, digamos. Tiene un poco de agua tiene también. Agua, claro. y bueno, San Rafael está muy posicionado con el verano y Malargüe suma muchísimo en lo que es de aventura, de unas bellezas naturales únicas y tiene una temperatura, bueno, más patagónica ya, entonces, bueno, hay más frescura, que la gente busca eso. Y bueno, o sea que Mendoza no es una sola foto, y vos dijiste, turismo de familia en época estival, que son las familias que viajan con niños en edad escolarizada, porque después los chicos también viajan solos. Mendoza capta una enorme cantidad del segmento de jóvenes que viajan
solos, en parejas o en grupos de amigos, casi te diría del mismo sexo, pero muchísimo. Grupos jóvenes que viajan a Mendoza. ¿Y cómo está el turismo extranjero? Porque ha decaído un poco por la estabilidad económica del país. Ya no les conviene tanto, por ejemplo, a los brasileños venir a Mendoza. Bueno, en realidad se nota más la caída del turismo chileno, que es el que tiene más, digamos, marca picos cuando hay conveniencia cambiaria, así como sucede al contrario, que ahora los mendocinos y los argentinos vamos a Chile por la conveniencia cambiaria. Se nota más porque el segmento con el que intercambiamos turistas de Chile es mayoritariamente una clase, digamos, más media de consumo. Sin embargo, el turista que viene de Chile es un segmento ABC1 que no mira tanto el valor del dólar. De hecho, los argentinos somos los únicos que estamos pendientes de eso. Pero bueno, su conveniencia en materia, incluso su propio billete, Brasil ha devaluado en los últimos tiempos, pero realmente sigue, digamos, el flujo de turistas brasileños. Nosotros hacemos un enorme trabajo en conjunto con el sector privado y en algunos casos con los municipios, sobre todo con los municipios más en la promoción interna, pero con el sector privado en la promoción externa, en estar presente en ferias específicas de la industria, otras que llegan a público, en traer referentes de opinión. Y en esto, digo, tenemos hotelería de primer nivel, pero también tenemos otra que no es tan buena y a veces también uno observa que es más caro vacacionar en algún lindo lugar de la provincia que irse, por ejemplo, a Córdoba o San Luis. En este sentido, digo, ¿cómo están trabajando el tema de los precios Sí. con algunos lugares como el Valle de Uco, Potrerillo, San Rafael? Bueno, los precios se han ido acomodando a medida que se ha ido estabilizando el dólar. La verdad que ha sido un año muy difícil el que pasó, el 2024, un año que comenzó con una devaluación enorme, con aumentos de combustible, un año en donde cada cosa que proponía el presidente Milei nos parecía que iba a ser difícil de realizar. Bueno, va sucediendo, la moneda está más estable, eso no es un dato menor para todos los que comercializan. No es competitivo por ahora el dólar para el turismo, o sea que los empresarios están ajustando sus tarifas para poder captar demanda y su margen de ganancia es menor que la que tenían los años anteriores. Pero bueno, digamos, el turismo requiere estabilidad, vamos hacia un camino que ojalá sea de estabilidad y Mendoza tiene para el turismo extranjero algunos valores únicos, digo. Algunos que nos dio la naturaleza, como tener la cumbre más alta de América, que es el Cerro Concagua. Otro es ser miembro de la red de grandes capitales del vino, es decir, estar en ese pequeño pool de 12 referentes mundiales de enoturismo. Y por otro lado, dentro de la Argentina, somos las dos jurisdicciones, Mendoza y Ciudad de Buenos Aires, con estrellas Michelin, o Michelin, como gusten decir. Y eso hace que muchos turistas extranjeros nos elijan por nuestra naturaleza, en primer lugar. En segundo lugar, también el turismo, claro, sí, todo lo que tiene que ver con bodegas, sí. vino, bueno, y la gastronomía maravillosa también. La gastronomía acompaña, realmente una referencia, ha crecido mucho en los últimos 10 años y nosotros venimos trabajando muy seriamente en eso. Tenemos un plan de gastronomía y hemos trabajado en foros de origen e identidad gastronómica. Quiere decir que lo de las estrellas Michelin no es solo que estamos hablando de la gran gastronomía. En Mendoza hay en Godoy Cruz el lomito se ha declarado patrimonio municipal porque es un plato que tiene sus particularidades de cómo se sirve ese sándwich ahí. O sea que hay comida y hay alojamiento, vos dijiste, desde el camping en verano hasta la posibilidad de los hoteles de 5 estrellas, con una particularidad que me gustaría decirla. Mendoza es la única provincia del interior del país que tiene hoteles de 5 estrellas de cadena internacional. Totalmente. Y en esto a Mendoza, porque recuerdo cuando asumiste en el cargo, por el 2023, finales del 2023, un poco la consigna era que llegase a 1 millón de visitantes al año a Mendoza. ¿Se está cumpliendo o estamos cerca? Sí, que creciéramos en realidad en la cantidad de recepción de turistas. Es un camino que Mendoza llegó a un pico de turistas cercano a los 3.800.000 en el 2019, entre turistas nacionales y extranjeros.
Después, bueno, lógicamente vino la pandemia, el periodo de recuperación y estamos prácticamente recuperando esos valores y esperamos crecer, aún con las dificultades del contexto económico. Nosotros creíamos que la pandemia iba a detener absolutamente, iba a cambiar todos los aspectos del turismo en un momento, y la verdad es que la gente en esa época de encierro probablemente entendió que lo único que podía poseer eran los buenos recuerdos. Y los buenos recuerdos están vinculados a los viajes, por lo cual el turismo crece a pesar de las dificultades económicas. Claro. Y cada consumidor turístico se adapta, yo diría, a su bolsillo, y entonces alguna vez viajó en avión y fue a un hotel de 4 estrellas. Bueno, en esta oportunidad a lo mejor va en ómnibus y va a una cabaña más sencilla. Pero lo mismo descansa, porque termina sucediendo que el turismo es como un elemento que es para prevenir tu salud. Digamos, la gente... Te alarga la vida. Te alarga la vida. Por supuesto, porque te da placer y tiene que ver, más si lo compartís con amigos, con la familia, sí, con seres queridos. Hablando de los seres queridos, ¿cómo es esto de ser funcionaria full time, 24/7, ser mamá, porque sí, tenés 2 hijos? Sí. ¿Cómo estás de amor? ¿En algún momento perdiste a tu compañero en el 2018? ¿Cómo pudiste trabajar todo eso? Bueno, mis hijos nacieron con una mamá que trabajaba, así que yo a veces les pregunto, bueno, ¿algo para reclamar? No me dicen que tienen algo para reclamar, me tienen 29 y 22 años, son 2 hombres maravillosos que me acompañan, y yo hice mucho esfuerzo por lograr estar... Me venía muy bien levantarme muy temprano para prepararlos, llevarlos al colegio, llegaba a la oficina muy temprano, entonces podía ir a buscarlos al colegio, almorzar con ellos. Yo viví con mi madre mucho tiempo, también la perdí hace un año, entonces podíamos comer en familia y bueno, yo volvía a trabajar y volvía en la noche para prepararlos. Entonces yo acomodé mi trabajo a la vida de ellos, y casi que te diría que lo pude llevar bastante bien. Después, en lo personal, sí, yo perdí mi pareja hace 6 años. No, estoy muy bien en esta fase egoísta de estar sola y me permite disfrutar de otra forma mi tiempo libre. Y bueno, eso, perdí mi madre hace un año. Para eso uno nunca está listo, para perder ese puerto que son los padres. Para ser huérfano nunca se está listo, así que siempre hay que valorar enormemente a nuestros padres. Probablemente la mayoría de las cosas que yo pude hacer las hice porque tenía un marido que me acompañaba, una madre que me ayudaba, y entonces mis hijos tenían cariño por todos lados. Y bueno, para un hijo, para un niño, para un hijo, para cualquiera de nosotros, no hay nada que reemplace el amor de los seres queridos. Tal cual, pero además, mira lo que es la vida, tus hijos ya están grandes. Están grandes mis hijos, sí, uno más grande ya no vive conmigo, está en pareja, y bueno, el más chico vive conmigo, y ahí estamos acomodándonos en una casa muy grande, que supo ser mi casa natal, donde viví toda mi vida, y así que mi madre era la modista del barrio, así que yo en un momento era la hija de Marta, yo vivo en la vereda de Godoy Cruz, enfrente de Maipú. Estás ahí en el límite. Sí, mi madre era muy conocida como modista y fue la modista de Lila Levinson, por ejemplo. Así que la Lila siempre que me ve me hace un recordatorio de mi madre. Y bueno, vivo en esa casa que fue mi casa natal, así que está cargada, la construyó mi padre, así que está cargada de recuerdos. Pero bueno, yo creo que cuando uno vivió bien, yo cuidé a mi madre hasta el último día, me lo permitió mi cargo. Yo estaba en el Senado, mi madre estaba enferma. Mi cargo en el Senado terminaba el 21 de noviembre, mi madre falleció el 22 del año pasado, del anteaño, perdón, del 23, y pareciera que la vida me permitió acompañar ese proceso casi de 6 meses de mi madre muy enferma. Pero tenés hermanos, ¿no? Sí, tengo un hermano, claro, un hermano más chico, mi hermanito más chico, como siempre el más chico es el hermanito, 5 años menor, Gustavo, y bueno, siempre ahí viviendo y trabajando cerca juntos, así que sí, una familia linda. Yo siento que a pesar de que hoy no está, cuando estuvo la disfruté y que tuve todo el apoyo, todo el amor y todo el cariño. Entonces probablemente mi dedicación al trabajo, al estudio, a la docencia
ha sido posible porque bueno, Has siempre tenido- estuve has tenido rodeada un montón de apoyo. de amor, que es energía. Qué bueno, qué bueno. Bueno, creo que nos hemos recontrapasado con el tiempo, pero solamente una preguntita. ¿Se viene toda la remodelación del aeropuerto? Bueno, ojalá. El proyecto ejecutivo está, Mm. lo tiene Aeropuertos Argentina, hoy es Aeropuerto Argentina, sí, en el 2000. El proyecto lo presentamos con el gobernador Cornejo en mayo del 2024 frente al responsable de transporte de la Nación, que es Mogueta. Amplía la aeroestación 5.000 metros cuadrados más, no toca la pista. O sea, a mí ya me tocó una remodelación de aeropuerto con Claro, pista. en la No anterior la toca, gestión. lo digo para los usuarios, porque no se verían interrumpidos los vuelos que vienen creciendo sistemáticamente, así que es necesario la mejora de ampliación de la aeroestación para mayor comodidad. Y bueno, el proyecto prevé más bocas de conexión con los aviones, aumenta los escritorios donde se hace el check-in, los Más duplica, comodidad, más claro. comodidad en general, y también más espacio para las oficinas de las dependencias que funcionan adentro, como la policía aeroportuaria, la ANAC y varias instituciones que están en el interior. Así que ojalá se venga esa obra. Ustedes saben que a nivel nacional demoró mucho la constitución de todas las áreas de gobierno. Bueno, el ORNA, que es el órgano regulador del sistema aeroportuario nacional, tiene un procedimiento y tiene un fideicomiso que destina a los arreglos de los aeropuertos. Han ido en prioridad los que tenían dificultades con las pistas. Así es que, bueno, ahí estamos a la espera. Probablemente cuando terminen todos esos temas más complejos de los aeropuertos nacionales, venga la ampliación tan esperada de la aeroestación de El Plumerillo. Muy bien, Gabriela, muchísimas gracias. Bueno, un placer haber charlado este rato con vos. Muchas gracias. Hermosa entrevista tuvimos con Gabriela Testa, la presidenta del ente Mendoza Turismo. Por supuesto, charlamos de turismo, pero también de esa vida, de la vida de esta mujer, cómo es como mamá, cómo es como amiga, nos contó un poco su rol de hija. Espero que les haya gustado esta entrevista, los esperamos la próxima semana, como siempre, aquí por Canal 7.